Fórmulas generales. La fórmula general nos da la información del número total de carbonos e hidrógenos que tiene un hidrocarburo. Es decir, yo te voy a poder decir que tengo un alcano de 10 carbonos y tú me vas a decir que la fórmula es C10H22. ¿Cómo voy a saber eso? Bueno, hay unas fórmulas que aplican dependiendo de qué hidrocarburo se trate. Tenemos 3 tipos de hidrocarburo: alcanos, alquenos y alquinos. Y dependiendo si son alcanos, alquenos o alquinos, es el tipo de fórmula que voy a usar. Entonces, ¿qué distingue a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos? Bueno, los distinguen su terminación y el tipo de enlace. Los alcanos tienen esa terminación y enlace sencillo. Alquenos terminan en eno y enlace doble. Alquinos terminan en ino y enlace triple. Para los 3, la cantidad de carbonos se va a poner como CN, ¿ok? N refiriéndose a la cantidad de carbonos. Y siempre va a ser la cantidad de hidrógenos, va a ser el doble de la cantidad de carbonos, pero a veces se le va a sumar 2, se le va a restar 2 o se va a quedar igual. Entonces, la fórmula general para los alcanos es CnH2n más 2. Eso quiere decir que a la cantidad de carbonos lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 5 carbonos, va a ser 2 por 5, 10 más 2, 12. Ese es un ejemplo. Alquenos. CnH2n, ese no lleva el más 2. Eso quiere decir que si yo tengo un alqueno con 5 carbonos, va a ser 10 hidrógenos, porque es 5 por 2. Alquinos, ahora se le resta 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo un alquino con 5 carbonos, va a ser H8, porque es 2 por 5, 10 menos 2, 8. Entonces, dependiendo si es alcano, alqueno o alquino, es la fórmula que voy a utilizar. La N, esta N, significa número de carbonos, porque recordemos que la N en los nombres significa normal. Entonces, todas las fórmulas son CnH2n. Para los alcanos es más 2, para los alquenos así se queda y para los alquinos es menos 2. Alcanos, alquenos y alquinos. Ahora, otra cosa, ¿por qué más 2, menos 2, etcétera? Bueno, si empezamos con que la de alcanos, ya sumándola y revisándola, llego a esto, pues un alcano, por ejemplo, para que se convierta en alqueno, yo agrego un doble enlace aquí. Y a eso hace que yo le quite un hidrógeno y a le quite otro hidrógeno. Eso quiere decir que cuando es alqueno le resto 2, por eso se cancela. Ahora, ¿qué pasa si es un alquino? Le agrego otro enlace. Y al agregar otro enlace le tengo que quitar un hidrógeno de aquí y un hidrógeno de aquí. Entonces le resto otros 2. De ahí sale el más 2, el menos 2 y el que no le reste nada, ni le suma nada. Entonces, esas son las 3 fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a ver unos ejemplos. En estos ejemplos, yo lo que voy a hacer es aplicar la fórmula general y calcular el número de carbonos e hidrógenos. N-pentacontano, ok. Recordemos que penta es 5 y cont es por 10 y se lee al revés, 55. Eso me está diciendo la cantidad de carbonos. Ahora recuerden, esta N significa normal y esta N significa la cantidad de carbonos. Entonces, yo tengo que saber si es alcano, alqueno o alquino checando la terminación. Esto es un alcano. ¿Para qué? Para saber si voy a usar CnH2n más 2, sin nada, o menos 2. Entonces, como es un alcano, voy a usar CnH2n más 2. ¿Qué voy a hacer? Simplemente sustituyo C55, H2 por 55 más 2. C55, H112. N-dodequino, ok. Do-dec. Son 12. 12 carbonos. Ahora, la terminación. ¿En qué termina? Ino, quiere decir que es un alquino. ¿Para qué me sirve? Para saber del más 2, del nada y del menos 2, que voy a usar esta. Voy a usar la fórmula del menos 2. Entonces, es CnH2n menos 2. Sustituyo el 12 aquí y aquí.
C12, H2 por 12 menos 2, 2 por 12, 24 menos 2, 22. N-octatetraconteno, octa es 8, tetra es 4 y cont es por 10, 48. Entonces tengo N igual a 48 y veo la terminación eno. Eso quiere decir que es un alqueno. CnH2n, recordemos, más 2, nada y menos 2, viene siendo este. Voy a usar el que es nada más, el doble. CnH2n y pongo mi 48 aquí y aquí. C48, H2 por 48, es decir, C48, H96. Entonces, alcanos, Cn, H2n más 2, el doble de la cantidad de carbonos más 2. Alquenos, simplemente el doble. Alquinos, el doble de la cantidad de carbonos menos 2. Alcano, alqueno y alquino. ¿Cómo voy a saber cuál utilizar? Dependiendo de la terminación.